En la última clase estuvimos viendo algunos comandos básicos, algunas aplicaciones básicas del sistema operativo de GNU Linux. En la plataforma les dejé un trabajo práctico con 100 comandos para ejercitar. La idea es que una vez que tengamos la máquina virtual andando, poder trabajar con esos comandos sobre alguna consola de la máquina virtual. Y los que no tengan máquina virtual, ya sea porque están directamente trabajando sobre celular, utilizan el link que figura en esa misma parte de la unidad, que les permite abrir una consola en línea en internet y trabajar con esos comandos. Así pueden ir practicando y familiarizándose con la consola y con los comandos. Bueno, vamos a continuar con sistemas operativos. Vamos a ver, el próximo paso que sigue es lo que es el arranque del sistema operativo. Disculpen, pues si por ahí me paro porque tengo que volver para atrás para darle a aceptar a los que están entrando a la sala. Bien. Vamos a ver lo que es proceso de inicio y de finalización de un sistema operativo, un GNU Linux. Toda computadora tiene dentro de la arquitectura un BIOS, que ese BIOS es un pequeño programa que se encarga de chequear la puesta en marcha de la computadora, chequea una serie de procesos y de componentes, y una vez que pasó todos esos chequeos y que considera que la computadora está en condiciones de poder funcionar, carga lo que se llama un bootloader o el cargador de arranque. Ese cargador de arranque, ese bootloader, lo que hace el BIOS es detectar cuál es el primer dispositivo de almacenamiento que tiene identificado, que tiene capacidad de arrancar, de poder bootear, lo que normalmente se dice en inglés. Identificado ese dispositivo, va a ese dispositivo de almacenamiento y lee el sector de arranque. En el sector de arranque de un medio de almacenamiento nos encontramos con distintos tipos de programas que nos permiten poner en marcha el sistema operativo. En la familia de GNU Linux, los dos más conocidos son Lilu y Grub. Vamos a enfocarnos más que nada en Grub, porque Lilu es como que es un proyecto que está muy descontinuado, y Grub es un proyecto que ha florecido muchísimo, ha crecido muchísimo, y es el que más se utiliza ahora, que está en vigencia. Este pequeño programita que está en el sector de arranque del disco es instalado en el proceso de instalación del sistema operativo. Van a ver cuando terminen de instalar el sistema operativo, le va a decir que quiere instalar el Grub y le va a indicar en qué partición del disco se va a instalar Grub, que es la partición que va a quedar marcada como partición booteable, que es la de donde va a arrancar el sistema operativo. Este pequeño programita Grub se pone en marcha, se carga en memoria, y lo primero que hace es cargar el kernel en la memoria RAM. Una vez que carga todo el kernel, empieza a ejecutar el primer proceso, que es el proceso init. Ese primer proceso init es el que se encarga de poner en marcha distintos procesos del sistema operativo, vinculados al funcionamiento del sistema operativo y vinculados a las distintas aplicaciones o servicios
que el sistema operativo tiene configurado. Una vez que puso en marcha todos esos procesos y todos esos servicios, podemos decir que el sistema operativo terminó de arrancar. El sistema operativo ya es funcional. A partir de ahí uno se puede loguear, puede entrar en un sistema operativo con un usuario, una clave y empezar a trabajar. El proceso inverso es el apagado. ¿Por qué es importante apagar correctamente el sistema operativo? Porque el sistema operativo, en el momento que está funcionando, tiene el kernel cargado en memoria y tiene mucha información en estado caché, que es un estado intermedio, que normalmente esa información en caché está en memoria RAM por una cuestión de velocidad de acceso, y que todavía no ha sido persistida en un medio de almacenamiento, como sería, por ejemplo, el disco rígido. Si yo le corto la energía a la computadora, la memoria RAM es una memoria volátil, es una memoria que trabaja solamente con energía. Si yo corto la energía, esa información se pierde. Por otro lado, tengo en el sistema operativo hay un montón de archivos abiertos que están trabajando, que están funcionando, que son parte del sistema operativo, que están en etapas de procesos de lectura y escritura. Si yo le corto la energía de golpe, ese proceso de lectura y escritura se interrumpe, con lo cual ese archivo puede quedar corrupto, puede quedar dañado, porque no se terminó. Si fuese lectura no sería drama, el problema es la escritura, que no se termina de escribir correctamente, no se termina de cerrar correctamente ese archivo. Entonces es muy importante, así como se hace el proceso de arranque, el proceso de apagado. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para apagar una computadora? Tenemos comandos dentro de la computadora que nos permiten indicarle a la computadora que queremos apagarla. Vamos a ver algunos de esos comandos de eso. De hecho tenemos un módulo en la materia que sigue de administración, introducción y administración del sistema. Hay todo un módulo completo para ver cómo es en mayor detalle todo este proceso de inicio y de apagado en la computadora. Pero es importante que una computadora, independientemente del sistema operativo que tenga, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar en sistemas operativos GNU Linux, se la apague correctamente, se le dé la orden correcta de apagado. Para apagarla correctamente tenemos comandos que nos permiten hacerlo. También tenemos, dependiendo del tipo de hardware, funcionalidades de hardware que nos permitirían por ahí apagarla correctamente. Por ejemplo, las computadoras de escritorio, depende cómo esté configurado desde el BIOS, si uno acciona una vez el botón de encendido, le indica al BIOS que quiere apagarse. Entonces, manda la orden al sistema operativo y el sistema operativo inicia todo el proceso de apagado en forma normal. Si uno mantiene presionado el botón de encendido durante 5 segundos, porque el sistema operativo no responde, el BIOS lo que va a hacer es directamente cortar la energía como si la estuviéramos reseteando. Esos son mecanismos de encendido y apagado por hardware. Lo correcto por ahí sería hacerlo por software. Bien, vamos a ver que el sistema operativo tiene 4 funciones básicas. La primera de ellas es administración de usuarios. Dentro de cada sistema operativo existen múltiples usuarios. Algunos de estos usuarios pertenecen al sistema operativo propiamente dicho, que son creados en el momento de la instalación del sistema operativo o de una aplicación. Otros son usuarios físicos, usuarios personas. Es función del sistema operativo gestionar las actividades de dichos usuarios de modo que no interfieran unos con otros. Ahora vamos a ahondar un poco en lo que es administración de usuarios, pero básicamente en el sistema operativo nosotros tenemos 2 tipos de usuarios. Los usuarios que pertenecen al sistema operativo y que pertenecen a las aplicaciones que se instalan,
y los usuarios físicos, el usuario persona. Vamos a ver que como administrador del sistema, cuando nosotros trabajamos con un sistema operativo en un servidor, vamos a gestionar los dos tipos de usuarios. Administración de archivos. Dentro del sistema operativo hay múltiples tipos de archivos, ejecutables, datos, archivos de dispositivo. La administración de los mismos es un aspecto clave en un sistema de tipo Unix, como GNU Linux, en lo que todo es un archivo. Ojo con este concepto porque lo van a arrastrar por toda la carrera. En GNU Linux todo es un archivo. Por ejemplo, el archivo /dev SDA corresponde a un disco rígido. El archivo /dev /cd-rom corresponde a la unidad de cd-rom. Vamos a ir viendo algunas cosas ahora y en otras materias con mayor profundidad que GNU Linux maneja todo como un archivo. Y eso nos da muchas posibilidades como administrador de sistemas de poder manipular y trabajar con dispositivos de hardware de forma muy eficiente y muy ágil. Administración de procesos. Los programas en ejecución son conocidos como procesos. Mientras un sistema operativo se encuentra en marcha operativo, existen múltiples procesos ejecutándose en forma concurrente. Cada proceso necesita distintos tipos de recursos del sistema para poder funcionar, para poder llevar adelante su tarea. Por ejemplo, tiempo de procesador para ejecutarse, memoria RAM, acceso a algún dispositivo. Y es función del sistema operativo administrar los recursos asignados a los procesos. En particular, administrar el tiempo del procesador utilizado por cada uno de estos procesos. Otra de las funciones básicas del sistema operativo es la administración de la memoria. Los programas de ejecución o procesos del sistema operativo hacen uso de la memoria RAM, la memoria principal. Y el sistema operativo se encarga de gestionar el uso de esta memoria como parte de los distintos procesos. Por ejemplo, dada la memoria principal, que es un recurso finito, es una de las funciones del sistema operativo asignar el espacio necesario a cada proceso de ejecución para que tenga acceso a la memoria principal. La memoria principal es uno de los recursos más valiosos que hay dentro del sistema operativo porque es algo que se pretende utilizar con mayor frecuencia porque es una de las áreas donde se pueden alojar programas y datos de mayor velocidad de acceso. Ahora, es un recurso finito, es un recurso que está determinado por la cantidad de memoria física que tenga instalada una computadora. Si esa memoria se llena, si esa memoria llega a su máxima capacidad, el sistema operativo tiene algunas herramientas para poder empezar a liberar memoria y poner en acceso a la memoria los procesos que mayor uso requieran de memoria y los procesos que están más ociosos, bajarlos de la memoria. Acá empieza a aparecer un concepto que los vamos a ir viendo más en detalle adelante también, que es... ¡Ay, se me fue la palabra! Swap, la memoria swap. La memoria swap es un recurso que crea el sistema operativo que consiste o en una partición o en un archivo dentro del file system del sistema operativo que tiene el formato de celdas de la memoria, tiene un formato específico. Entonces, cuando el sistema operativo necesita liberar cosas de memoria para asignárselas a procesos que están requiriendo un uso más fluido de memoria, los baja a esta memoria swap, los baja a disco, ¿sí? A un espacio del disco que tiene el mismo formato, la misma estructura que si fuese memoria RAM, para que estén en segundo lugar. Cuando los necesita, al disco. Esto tiene sus pros y sus contras. Por un lado, nos permite que si un sistema operativo se quede sin memoria RAM, siga funcionando. Y siga funcionando dentro de todo bastante bien. El problema es que si
si estamos consumiendo cada vez más memoria swap, es evidente que necesitamos incorporar la memoria física, memoria principal, memoria RAM, a ese equipo en forma inmediata, porque la memoria swap es muchísimo más lenta, porque es memoria que se lee a la velocidad del disco rígido. Entonces hace que nuestro sistema funcione mucho más lento también. Básicamente esas son las 4 funciones del sistema operativo. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Fabi, Sí, hay una pregunta. Dice, ¿ese es el volcado de memoria? no, no. El concepto de volcado de memoria es otra cosa. El volcado de memoria, que es muy típico de Windows y que en Linux se llama core extract o core dump, es cuando se detecta un error fatal, ¿sí? Y lo que se hace es bajarse el contenido de la memoria a un archivo para un posterior análisis, para poder detectar o diagnosticar cuál fue el error. Eso es un volcado de memoria, que normalmente lo suele hacer el sistema operativo. Inclusive en Linux nosotros hasta lo podríamos hacer como administrador del sistema hasta forma manual. Nosotros podríamos indicarle al sistema operativo que haga un volcado de memoria. Pero no es memoria swap, son dos cosas distintas. La memoria swap puede estar presente o no en un sistema operativo, dependiendo si lo requiere, y si está presente, está sobre algún medio de almacenamiento que sea persistible, que se pueda grabar. Y es un pedazo de memoria que está grabado en el disco con la misma estructura de la memoria RAM. Y es volátil como la memoria RAM también, porque donde el sistema operativo se reinicia, ese archivo de swap se pone en cero de vuelta. No es nada que ver con el volcado de memoria, son dos cosas distintas. Bien, veamos, enfoquémonos en lo que es administración de usuario. Dentro de un sistema GNU Linux existen diversos usuarios que comparten recursos del sistema operativo, memoria, CPU, disco. Estos usuarios pueden ser propios del sistema operativo o aplicaciones. Por ejemplo, el usuario root, el usuario ADM, el usuario sys, o bien responder a usuarios físicos. Usuarios físicos son usuarios que yo voy a crear para que utilicen recursos de un sistema operativo. Cada usuario, no importa si es un usuario de sistema, de aplicación o físico, tiene un entorno de trabajo. Este entorno de trabajo está compuesto por las siguientes cosas. Primero, que tiene un ID, que se conoce como UID. El ID es el identificador único de cada usuario. Es un número que identifica dentro del sistema operativo a cada usuario. Es un identificador único que le podemos, que va a tener una serie de atributos para que nosotros podamos identificar ese usuario. De los dos atributos que más nos interesa es el UID tiene un número, que es un identificador único, que es el que va a usar el sistema operativo para gestionar el usuario hacia adentro, y tiene un identificador alfanumérico, que también tiene que ser único, que es el nombre de usuario que tiene asignado, que va a usar el sistema operativo hacia afuera, hacia la interfaz. Es la forma en que va a interactuar con el usuario final. ¿Por qué tiene estas dos distinciones, estas dos identificaciones? En realidad el sistema operativo para adentro lo maneja al usuario como un número. Pero para nosotros, como seres humanos, nos resulta difícil estar recordando secuencias de números. Entonces es más fácil recordar un nombre. De ahí donde este usuario tiene como un identificador un nombre alfanumérico que va a ser más fácil que yo lo recuerde, inclusive va a ser mucho más fácil que lo pueda identificar una persona física.
Esos dos van de la mano. Tienen que ser usuarios únicos. No puede haber usuarios repetidos dentro de un sistema operativo. Cada usuario tiene un directorio personal o un home, que se llama Home Directory, que es el lugar donde el usuario va a depositar sus archivos personales. Es donde el usuario final va a tener acceso para poder guardar sus archivos, crear sus carpetas. Es el lugar donde va a poder trabajar. Por eso se le llama el home. Es su casa dentro del sistema operativo. El Home Directory, permítanme que lo hagamos unas aclaraciones, sí o sí es requisito para los usuarios físicos que se van a loguear al sistema operativo. Los usuarios del sistema o usuarios de aplicaciones no necesariamente tienen que tener un Home Directory asignado. Y el tercer punto que tiene todo usuario es un grupo. Vamos a ver que este tema del grupo está vinculado a unas cuestiones de seguridad para poder compartir la información. Los usuarios físicos, cada vez que yo creo un usuario, le va a asignar un ID al usuario y le va a crear un grupo con un ID también al grupo que pertenece a ese usuario. Ese grupo va a tener un solo integrante, que es el usuario que yo acabo de crear. Eso es norma básica en Linux, siempre se crea así. Me dirán, bueno, pero ¿qué sentido tiene crear un usuario y crearle un grupo al usuario donde va a estar ese usuario solo? Tiene mucho sentido, porque ese usuario que utiliza recursos del sistema operativo, por ejemplo, tiene carpetas y archivos dentro de su Home Directory, quisiera compartirlo con otro usuario del sistema operativo, lo único que tiene que hacer es agregar al otro usuario dentro de su grupo. Y le está dando los mismos permisos que tiene él para poder acceder a los recursos de su directorio. Entonces, se lleva el nivel, la gestión de usuario a un punto donde el usuario puede hacer gestiones mínimas de administración de los recursos, de sus propios recursos, dándole permiso a otros usuarios del sistema operativo a sus recursos. Por eso es importante el tema del grupo. Con ese mismo criterio, hay grupos que son propios del sistema operativo y que cumplen el mismo criterio. Si yo tengo un grupo de ADM, que es un grupo de administración, que es creado por el sistema operativo, dentro del va a haber determinados usuarios vinculados al sistema operativo. Si yo quiero darle atribuciones de administración a un usuario físico, voy a tener que agregarlo a ese grupo para que tenga los permisos de ese grupo dentro del sistema operativo. Este entorno que acabamos de hablar de la identificación de usuarios, su Home Directory y su grupo, es indistinto a si utiliza una interfaz gráfica o no. Básicamente, cuando se crea un usuario en un GNU Linux, se crea con este criterio. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren comentar algo? ¿Vamos bien? Perfecto. Me dicen que vamos bien. Seguimos por adelante entonces. ¿Se ve bien la presentación ahí? ¿Seguimos? Uno de los detalles a tener en cuenta es que cuando se instala el sistema operativo crea el usuario root. Y el usuario root es el usuario que tiene el user ID 0. Es el primer usuario del sistema operativo. Es lo que se conoce como superusuario o administrador del sistema. El root es quien puede realizar la mayoría de las tareas de administración del sistema. Los usuarios del sistema pueden formar grupos de usuarios para poder asignarles permisos comunes, para realizar acciones comunes, por ejemplo, editar un archivo, que es lo que acabamos de hablar recién del tema de los grupos. El primer usuario que se crea en el sistema operativo
es el usuario root y tiene el user ID 0. De ahí en más, el sistema operativo va a crear otros usuarios que necesita para el funcionamiento del sistema operativo, y a su vez las aplicaciones que nosotros vayamos instalando van a generar, o no, depende de qué tipo de aplicación sea, pero si la aplicación lo requiere, va a crear usuarios del tipo sistema para interactuar con el sistema operativo. Estos usuarios, el sistema operativo prevé los primeros 1000 ID para el sistema operativo. Dentro de esos 1000 ID, el sistema operativo va a ir generando usuarios para el sistema o para aplicaciones. Cuando yo creo el primer usuario físico, vamos a ver que el sistema operativo le da el ID 1001 y crea el grupo 1001. Y a partir de ahí empieza a numerar en adelante los usuarios que se vayan creando. Pero reserva 1000 ID para el sistema operativo y aplicaciones. Toda esta información de los usuarios, el sistema operativo los guarda en una base de datos que se llama /etc/passwd, es una abreviación de password. En ese archivo, el sistema operativo va armando una base de datos tanto de los usuarios del sistema como los usuarios de las aplicaciones y los usuarios físicos que se van creando. Dentro de ese archivo se guarda el ID del usuario, el nombre del usuario, el home directory, el grupo que tiene asignado, el tipo de bash que va a utilizar. Tiene una serie de atributos que vamos a ver que tiene una estructura, el etc password, ya predefinida de 7 campos. Originalmente en los sistemas Unix, la clave estaba guardada en ese archivo, por de ahí viene el nombre, password, justamente, que quedó como herencia de los viejos sistemas Unix. Con el tiempo, se dieron cuenta de que tener la clave guardada ahí adentro era un tema de seguridad bastante serio, porque a medida que se iban instalando aplicaciones, se requería que las aplicaciones pudieran leer ese archivo para poder sacar información, primero si el usuario existía o no, y algunos atributos del usuario que estaban guardados ahí adentro. Entonces se le estaba dando acceso a la clave a aplicaciones que estaban funcionando dentro del sistema operativo. Entonces eso era un tema de seguridad muy serio. ¿Qué se hace? Se saca la clave a un archivo que se llama Shadow, dentro del mismo directorio RTC, que se llama Shadow. En ese archivo, donde están guardadas las claves están encriptadas. Entonces, de esta manera se le da permiso a las aplicaciones de que puedan leer el archivo ATC-Password, que puedan acceder a esa base de datos y consultar información sobre los usuarios, pero no van a tener acceso a la clave. El sistema operativo, cuando un usuario intenta loguearse, intenta ingresar, lo primero que hace es buscarlo en el archivo ATC-Password para ver si el usuario existe. Si el usuario existe, con el ID del usuario va a ir a buscar la clave al sellado y va a verificar que la clave coincida con la que ingresó el usuario y lo va a permitir entrar al sistema. Otra base de datos que existe es la /etc/group, que es donde están guardados todos los grupos que son creados dentro del sistema operativo. Desde el sistema operativo, para poder manejarnos con la gestión de usuario, tenemos varios comandos. Tenemos el W, el who, que nos permiten identificarnos a nosotros como usuarios. Es la pregunta ¿quién soy? Groups, para saber qué grupos tenemos asignados. User add, que nos permite agregar un usuario. User mod, que nos permite modificarlo.
userdel, que nos permite borrarlo, y los mismos comandos para manejarnos con los grupos. ¿Qué significa BD? Base de datos. También lo podés encontrar en inglés al revés, DB, Database. Son abreviaciones. Si hay algo que manejamos en informática son abreviaciones y acrónimos por el campeonato del mundo. Hay que acostumbrarse. Alguno que perdió la clave de root se puede recuperar, Juan, no te hagas problema. Hay métodos para hacerlo.